aporta mucha información desde el punto de vista de la fisiología y patología renal urinaria, pero no solo ello, ya que nos puede aportar también datos importantes de otro tipo de enfermedades. La orina nunca es normal, por ponerles un ejemplo, ¿sí? Entonces, es un examen que nos puede servir mucho y que nos puede aportar mucho también. Si hacemos un análisis clínico correcto, podemos llegar al diagnóstico solo con este examen, y es lo que vamos a intentar hacer analizando 4 casos clínicos, en donde vamos a ver la clínica, el examen físico del paciente, y a este paciente le vamos a pedir un solo examen de orina a ver si logramos llegar al diagnóstico, ¿de acuerdo? Pero para ello tenemos que ver cuáles son estos parámetros que se tienen que ver en este examen, ¿sí? Entonces nos han colocado ahí inicialmente cuál sería la indicación que le vamos a dar a nuestro paciente cuando le vamos a pedir que tome la muestra. ¿Qué indicaciones les han dado? Porque todo el mundo se ha hecho un examen de orina alguna vez. ¿Qué indicaciones les solemos dar a nuestro paciente? En ayunas, primera de la mañana. No, en ayunas. Es la primera de la mañana. Y azul. Perdón que me siento tanto, pero sí. Está cansado. A ver. No es la edad, por si acaso, sino que estoy toda la madrugada. ¿Para tomarse o para...? No, ¿qué indicaciones le damos al paciente normalmente? Es que sea la primera hora de la madrugada, de la primera orina de la mañana, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es la más concentrada. Y sobre todo porque durante la noche, aparentemente, o en condiciones normales, los pacientes no suelen ingerir líquidos, ¿no es cierto? Entonces la concentración de ciertos elementos no va a variar de manera importante, ¿no es cierto? El que sea en ayunas o no influye mucho, pero recuerden que si llega un paciente a la emergencia y tenemos que tomar el examen en ese momento, pues tendremos que hacerlo, ¿de acuerdo? 2, ¿qué otra característica, qué otra recomendación le daríamos o indicación le daríamos para la toma de este examen? Que bote un poquito de diálisis. Ya, que no se tome siempre el primer chorro, sino que se recolecte el segundo chorro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se acumula. Porque normalmente en un primer chorro sirve para, por arrastre, eliminar las bacterias que se pudieran haber acumulado en la parte externa del uretra, ¿no es cierto? Obviamente lo elemental, un aseo genital adecuado para poder realizar el examen, y lo más importante, sobre todo en las pacientes femeninas, que si es que se encuentran menstruando, lo comuniquen o preferentemente diferir el examen para que no tengamos una lectura errónea ni que se pueda interpretar de manera inadecuada, ¿de acuerdo? Dicho esto, el examen de orina consta de 3 pasos. Una parte que es del examen físico, en donde valoramos las características macroscópicas de la orina. Otra que es del elemental, en donde en esa muestra de orina vamos a colocar nosotros una trilla reactiva que va a identificar la presencia o ausencia de varios elementos. La otra, vamos a someter la orina a una centrífuga y vamos a tomar la parte que se sedimenta y la vamos a colocar en un microscopio para verificar qué elementos podemos encontrar. Entonces, es importante para poder interpretar este examen ver claramente qué es lo que voy a ver y cuáles son los datos que me indicaría un examen de orina normal. Aspecto o color. Hablamos primero del aspecto. ¿Cuál es el color normal de la orina? Entre amarillo y clarito. Ya, normalmente se determina un color normal como amarillo claro o también color ámbar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿de qué colores podríamos tener la orina nosotros? Café, De cualquier color. Puede ser una orina negra, roja, verde, azul, amarillo oscuro, marrón, todo va a depender de ¿Y por qué ciertas azul? características. Hay ciertos fármacos que, la mayoría de fármacos, del 70 al 80% de fármacos se eliminan a través de la vía renal. Y muchos de los metabolitos del metabolismo del fármaco pueden cambiar la coloración de la orina, como la fenitoína, por ejemplo, que es una orina roja, ¿sí? Cierto tipo de elementos derivados también de algunos medicamentos neurológicos pueden tornar la orina de color azul también, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si nosotros estamos haciendo alguna prueba, algún examen y le damos al paciente azul de metileno, posiblemente podemos tener la orina de color azul. Entonces siempre es importante tener en cuenta estos datos, ¿de acuerdo? Con respecto al olor, ¿cuál es el olor normal de la orina? ¿Qué huele la orina, doctor? No sé. Es decir, ¿podemos comparar el olor de la orina con algo? Porque una compañera de ustedes dijo que a mí me huele a playa. No sé qué era ella en la playa, pero así me dijo, ¿no? espárragos, ¿no? Espárragos. Asados o crudos. Bueno, legalmente, como ustedes muy bien comentan, la orina tiene un olor propio. ¿A qué huele la orina? Como tú dijiste, orina. ¿Cómo se llama cuando algo tiene una característica propia?
A ver, si les gusta alguna música, hacen puro reggaetón ustedes. ¿Han escuchado el grupo Sui Generis? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Charly García. No, ¿qué significa Sui Generis? Bueno, pero no lo he escuchado. Sui Generis significa propio de sí mismo. ¿Ya? Entonces se describe al olor de la orina como Sui Generis, es decir, que huele a orina. ¿De acuerdo? Entonces, podemos nosotros también tener una variedad de olores, ¿no es cierto? Olores fétidos, olores similares a los de las heces fecales, por ejemplo, un paciente que tenga una fístula colovesical, por ejemplo, un paciente con cáncer, ¿no? Podemos también tener un paciente cuya orina huela a jugo de manzana, típico de los pacientes con cetoacidosis diabética, por ejemplo, ¿ya? Y ciertas características que pueden ir variando de determinadas patologías, ¿ok? Con respecto al aspecto, a la turbidez, creo que tenemos claro cuál es el concepto de algo turbio, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo comparo un vaso de té con un vaso de jugo de mora, claramente el jugo de té me permite ver a través de él, mientras que el jugo de mora no, es mucho más turbio. En la orina tenemos que ver si es que existe una turbidez incrementada. Esto me indica que los elementos sólidos, no necesariamente solo electrolitos, sino elementos que están disueltos en la orina y que pueden generar esta característica, ¿no es cierto? La densidad tiene que ver con la turbidez. Los valores normales son de 1005 a 1020, de 1005 a 1030 más o menos. Cuando hablamos del pH, normalmente el pH es de un rango amplio de 4.5 a 8, que es lo que normalmente nosotros manejamos. Y lo que es importante, ¿no? Proteínas, cuando ya hablamos de la parte de la analítica, tiene que ser negativo. Nunca un examen de orina tiene que reportarnos la presencia de proteínas, ¿de acuerdo? Tampoco de glucosa. ¿Sí? Cuerpos cetónicos derivados de la glucosa en pacientes que tengan una descompensación diabética, como una cetoacidosis, también suelen estar presentes. Tampoco tienen que estar presentes en el contexto de un examen de orina normal. Bilirrubina tampoco y urobilinógeno tampoco. Estos dos parámetros los vamos a ver mucho más claramente en el siguiente semestre, donde veamos digestivo y sanguíneo. ¿De acuerdo? Recuerden que la bilirrubina es un producto de degradación de la hemoglobina. Entonces, cuando nosotros tenemos hemólisis, posiblemente podríamos tener este tipo de parámetros de la orina. ¿Ok? Los glóbulos rojos, ¿es normal tener sangre en la orina? No, para nada, no es normal. ¿De acuerdo? ¿Qué son los nitritos? Bueno, ya que estamos con eso, dejemos los nitritos hasta mientras. ¿Es normal tener glóbulos blancos en la orina? Tampoco. Un glóbulo blanco en la orina, ¿qué te indicaría? Que hay un proceso inflamatorio o infeccioso. ¿De acuerdo? Entonces no deberíamos encontrar glóbulos blancos en la orina. ¿De acuerdo? ¿Qué son los nitritos? Degradación del óxido nítrico. Del óxido nítrico. A ver, ustedes que son microbiólogos, ¿cierto? Cierto tipo de bacterias, específicamente las gram negativas, enterobacterias. ¿Cuál es la enterobacteria gram negativa más famosa? La Echerichia coli, por ejemplo, tiene la característica de que cuando está en contacto con la orina suele transformar los nitratos de degradación a nitritos. Lo que indica que si es que yo veo nitritos en la orina, esto me puede indicar de manera indirecta la presencia de gram negativos en la orina. ¿De acuerdo? Y esto obviamente puede darse en el contexto de una posible infección urinaria. ¿Ok? Listo. Vamos a la parte del microscopio. Creo que los leucocitos y los eritrocitos es básicamente lo mismo, ¿no? Tenemos que encontrarlos y si encontramos tienen que haber una cantidad extremadamente mínima que suele ser relacionada a procesos de contaminación o uno que otro que se pueda filtrar de otro lado probablemente. Cristales. Recuerden que la orina tiene una gran cantidad de sedimentos y de iones que cuando se acumulan, cuando hay menos cantidad de líquido en la orina, estos se pueden cristalizar y formar verdaderos cristales, los más frecuentes los de oxalato de calcio. Células epiteliales más relacionadas con células que se descaman tanto de la uretra como de la región cutánea. ¿De acuerdo? Bacterias. ¿Hay bacterias en la orina? Sí, sí, sí. No. No, La orina es un elemento completamente estéril. la uretra todo es micro, eso está bien. ¿Cómo? Todo lo que es la uretra, todo eso. Todo eso, no. A ver, la orina como tal es estéril. ¿De acuerdo? No tienen que haber bacterias en la orina. ¿Sí? Para nada. Vamos a hablar de eso también más adelante. ¿Ya? Entonces, partamos con la premisa. No tienen que haber bacterias en la orina. ¿De acuerdo?
qué serán los cilindros? Los cilindros, recuerden ustedes que nosotros tenemos un glomérulo, ¿no es cierto? Y la nefrona básicamente es un conjunto de túbulos o microtúbulos renales. Si es que yo tengo un daño glomerular y se filtra, por ejemplo, una proteína, una molécula de gran tamaño, como las grasas, o inclusive los glóbulos rojos, glóbulos blancos, ciertas células logran llegar a la cápsula de Bowman, estos comienzan a transportarse por los túbulos y el rato que salen van a tener la forma de un cilindro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque han pasado por todo el trayecto de la nefrona, ¿de acuerdo? Entonces puedo tener cilindros de todo tipo, cilindros hemáticos, cilindros de glóbulos blancos, cilindros de proteínas, cilindros granulosos, cilindros grasos. ¿Esto qué me estaría indicando? Posiblemente un problema a nivel glomerular. Recuerdo que normalmente el glomérulo, si bien es cierto la filtración no es selectiva, pero no permite el paso de elementos de gran tamaño. Entonces, al tener cilindros me indica de que algo está pasando anómalamente o de manera patológica en mi glomérulo. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las características que tengo que tener en mi cabeza y qué es lo que tengo que ir a buscar en mi examen de orina. ¿De acuerdo? Estamos claros. ¿Sí? Ahora, tratemos de darnos todos y veamos el caso. Una pregunta, ¿la bilirrubina qué te puede indicar? La bilirrubina normalmente te indica que hay hemólisis. Ok. Hemólisis o reabsorción de bilirrubina, ¿no? Ah, sí. ¿Son gemelos? Son mellizos. A ver, vamos a leer unos cuantos casos. Esto no tenemos la pantalla para hacerlo, pero bueno, No tenemos la. tenemos la gana de aprender. A ver, se trata del primer caso, ¿ya? Dice María de 29 años. Viene por tener fiebre, escalofríos, dolor lumbar derecho, disuria y poliacuria. Primera pregunta, ¿qué es disuria? Dificultad al orinar. Dificultad o dolor al orinar, ¿no es cierto? ¿Qué es la poliacuria? Que va bastante frecuentemente. Sí. Ya, hay que distinguirlo de la poliuria, en donde la poliuria significa un incremento del volumen urinario, es decir, la paciente orina más volumen de lo que orina normalmente. La poliacuria es una paciente que orina muchas más veces, aumenta en la frecuencia urinaria, ¿cierto? Antes iba a orinar 3 veces, ahora va a orinar 10, 15 veces, ¿no es cierto? Puede ser que orine una pequeña cantidad, pero ya es un incremento en la sensación urinaria, en la sensación de ganas de ir a orinar, ¿de acuerdo? En esta paciente le hacemos el examen físico y nos reporta una temperatura de 38.9. ¿Qué les parece? Está alta. Dice que tiene puño percusión positivo en el flanco derecho. ¿Qué significa eso? Cuando lo golpean. Que le duele el lado derecho. Acá. Todo lo mismo que estoy aquí. Las fosas lumbares se ubican entre el reborde costal y la columna lumbar. ¿De acuerdo? Tomo la 10ª costilla, 1 centímetro por abajo, coloco mi mano con el pulgar hacia abajo, ¿sí? Y genero una pequeña percusión sobre mi mano. Pero es una pequeña percusión, la idea no es noquearle al paciente. Tengo que ir al baño. En condiciones normales, esto no debe provocar dolor. ¿De ¿Me acuerdo? dolió? Ah, se asustó. Ya, este tipo de técnica semiológica valora las estructuras retroperitoneales, como los psoas, como los riñones, los uréteres, la pelvis renal e incluso la región pancreática, si es que es del lado izquierdo, la cola del páncreas, ¿de acuerdo? Si es que tenemos una inflamación, un proceso inflamatorio a este nivel, puede presentarse dolor al hacer esta maniobra, ¿de acuerdo? Esta paciente dice que tiene una percusión izquierda positiva. Frecuencia cardíaca de 98, ¿qué les parece? No está normal. Pero debería estar en reposo, ¿no? ¿Qué edad debería estar tan tiene? elevado. 29 años. Hay que ser un poco cautos con eso, ¿no? El hecho de que no tenga más de 100 no significa que 98 sea normal. ¿Ya? Entonces, un paciente adulto, los únicos que manejan de manera normal frecuencias altas son los niños. Ellos sí tienen de manera basal frecuencias muy altas por la tasa metabólica que tienen. Un paciente con 98 de frecuencia cardíaca está con la frecuencia elevada. ¿De acuerdo? Entonces hay que considerar cuál sería la causa. La tensión arterial está normal. Cuando un paciente tiene fiebre, taquicardia, alza térmica en este caso como estamos comentando,
le atribuimos, o estos conjuntos de signos y síntomas se denominan síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el famoso SIRS, normalmente provocado por un cuadro posiblemente infeccioso. ¿De acuerdo? Sí está clara la diferencia entre infección e inflamación, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que tenemos que ir a buscar, si es que hay fiebre, doctores, va a haber taquicardia, casi siempre. La única razón por la cual una fiebre no de taquicardia es porque tengo un problema en el hipotálamo, ¿ya? Lo cual es rarísimo, ¿sí? Entonces, si es que hay fiebre, va a haber taquicardia. Esto justifica esa frecuencia cardíaca elevada, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos sospechando es que esta paciente está con una respuesta inflamatoria. Hay que buscar cuál es el foco infeccioso, cuál es el sitio en donde posiblemente se siente la infección. ¿Cuál será? Analizando crudamente. Sabe que estamos nosotros ahorita en renal, ¿cierto? Más adelante se les va a poner un poco más crítico porque como ya vamos a dar un caso abierto, entonces ahí sí tenemos que ubicar todo, pero por ahora es un poco sencillo. Evidentemente la sintomatología de la paciente es una sintomatología urinaria, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pensaríamos en este punto que tiene la paciente? Una infección de riñón o de... Una infección urinaria. Estamos pensando en una ITU, ¿no es cierto? Infección de tracto urinario probablemente, ¿de acuerdo? ¿Qué otra característica me hace pensar en esto? Lo de disuria. ¿Cómo era? La Poliaquiuria, la disuria y otra característica importante en esta paciente particular. El dolor al orinar. ¿Sí? ¿Qué más? No podría estar más en la vejiga, por lo que la vejiga supongo que disminuye su capacidad de retención, por lo que demanda muchas veces de la Ya, por eso justamente estamos hablando de una infección del tracto urinario. El tracto urinario empieza desde la pelvis, uréter y la vejiga. Hay que ver en dónde está la infección, ¿no es cierto? Y otra característica que nos hace pensar es que sea mujer, ¿o no? Sí. Recuerden que el 95% de mujeres va a tener al menos una infección urinaria en toda su vida, ¿sí? Entonces es bastante frecuente. ¿Por qué es más frecuente en las mujeres? ¿Cuánto es el diámetro del uréter? ¿Cuál es la longitud? ¿Y en el varón? 25. Depende del varón, ¿no es cierto? Pero, Ahorita es 30, pero... El mío 15. entonces, normalmente la longitud de la uretra evidentemente suele ser un factor protector para el varón. Aparte, recuerden que las mujercitas tienen más cercanía con la región anal, entonces la comunicación directa con la zona, con las bacterias que pueden existir, esto predispone de manera importante adicionalmente a ello. Entonces, son parámetros importantes que hay que considerar. De hecho, un varón con infección urinaria, primero, no es lo común, y segundo, si es que se presenta una infección severa, y suele ser a veces complicado en el 50% de los casos, ¿de acuerdo? Sabemos las causas, los factores de riesgo que presentan las mujercitas. ¿Qué factores de riesgo puede tener una mujer para tener una infección urinaria? Por ejemplo, aparte de ser mujer, ¿qué factores de riesgo? Sí, eso es un factor relativo, ¿no? Pero eso puede ser. Podría ser, pero eso también es relativo, vamos a ver el por qué. Pero eso de sentarse en un cemento caliente que sea una de bolita, eso es mentira. ¿Qué? ¿No han escuchado? No. Que si te sientas en algo caliente te va a dar mal de orina. No. ¿Qué ven ustedes? Ah, sí. ¿Qué tipo de infancia han tenido? Bueno, Oh, pero habían o sea, esas cosas. Aguantarse mucho tiempo las ganas de orinar, eso sí está relacionado en un 40%. ¿De acuerdo? Ahora bien, no, para nada. ¿Qué otro factor de riesgo puede existir? De toalla higiénica. Ya, evidentemente una higiene posiblemente no tan adecuada podría ser la causa. Recuerden que siempre cuando las mujercitas, cuando desde pequeñas se les indica que el aseo de la región anal tiene que ser de la manera correcta, ¿no es cierto? Entonces, por eso en las mujercitas cuando son más pequeñas o niñas es más frecuente, ¿no es cierto? Por un lado. Por otro lado, cierto tipo de ropa también puede predisponer a una infección urinaria, ¿no es cierto? Ropa muy ajustada, como tú comentas, o puede estar ajustada, pero tiene que tener las características, ciertas características, ¿sí? ¿Material? Tiene que ser, claro. Ustedes seguramente lo conocen más que yo. ¿Cuánto cuesta una ropa interior femenina buena? Es costosa, por el material, ¿no es cierto? Claro que te puedes comprar en la bahía 3 calzones por $1, sí. Pero evidentemente el material le puede predisponer a las mujeres que aumente la sudoración y evidentemente esto también es un factor importante. El uso de ciertas prendas,
muy apretada si es que no es del material adecuado, y el famoso hilo dental, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con el hilo dental? El hilo dental funciona como un tobogán, ¿no? Del ano a la vagina, del ano a la vagina. Entonces también es un factor de riesgo, ¿sí? Entonces hay que considerar. ¿Qué opinan de las relaciones sexuales? ¿Es un factor de riesgo, sí o no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque como es un bucle. La de pH. ¿Qué? Te Así sale y va tocando. Es un bucle. Dígame. A ver, vamos a ver. Es un bucle, entonces. La uretra, si es que mi dedo es la uretra, el tercio externo siempre va a contener bacterias. ¿De acuerdo? La vagina está por debajo, como tu compañero, como Emilio nos dice, ¿no es cierto? Durante la relación sexual, durante la penetración, podemos generar que la uretra distal se comprima y se vaya exprimiendo y llevando las bacterias del interior. Entonces sí es un factor de riesgo, ¿sí? Sobre todo si la cantidad de bacterias de afuera es importante, ¿sí? Por eso es que suelen decir que después de la relación sexual, una manera de protegerse, entre comillas, es realizar las lecciones de orina. Así es. Ya, por ejemplo, espérate que viene algo. No, mentira. Por de haber escuchado, ¿no es cierto? Ok, entonces, factor importante a considerar. Lo que sí es importante, y seguramente les van a hablar en ginecología, es que un exceso de limpieza de la región vulvar puede llevarte a una infección urinaria e infección vaginal, porque esto puede alterar el pH vaginal. Entonces, el exceso de uso de jabones íntimos y todo lo demás, hay mujeres que hasta se lavan con el Protex, con el Palmolive y luego entonces, y hasta con Deja. Entonces, en los hospitales van a ver de todo. Ya. Entonces, esto altera completamente el pH vaginal y les hacen más susceptibles a ciertas infecciones. Entonces, hay que considerar eso, ¿de acuerdo? Y en el varón, ¿qué opinan? ¿Cuál será un factor de riesgo? Manos sucias. Cuando no se lavan las manos. Pero es muy distinto, es muy difícil que las bacterias logren llegar por el tamaño y los trayectos de la uretra masculina, ¿cierto? Pero, ¿cómo puede llegar una bacteria? Con las ondas. Ya, perfecto. Las ondas vesicales, principal factor de ondas vesicales puestas por ustedes al principio, ¿sí? Por una mala técnica, ¿no es cierto? Ya, ¿cuál puede ser otra causa? Los viejitos que utilizan pañal. La uretra siempre, el tamaño siempre suele También por aguantarse de ahí del baño. no. ¿Cuál crees que puede ser la principal causa? ¿Cómo puede llegar bacterias a la vejiga nomás? A través de la uretra. La ropa también puede ser por el sudor. Puede ser por relaciones sexuales hombre-hombre. Lógico, cierto tipo de prácticas sexuales. Los gays. Eso puede ser también un factor de riesgo y obviamente en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Entonces, Las bacterias hay que causan considerar- infección en la uretra. ¿Qué causan en la uretra? Sí pueden provocar uretritis, pero no es muy común, ya que como la uretra todo el tiempo está eliminando orina, es muy poco tiempo que se quedan pegadas las bacterias como para desarrollar una uretritis. Con la micción la mayoría se suele expulsar, entonces no suele ser lo común, pero en pacientes inmunocomprometidos sí. ¿Ya? Ya. Ok. Y un paciente, o sea, una persona que, no creo que no es normal la circuncisión que tiene, ¿cómo se llama? ¿Circuncisión? No, ¿cómo se llama cuando se El le tiene que prepucio. hacer? Fimosis. Eso. Ajá, alguien La que conoce. fimosis sí es un factor de riesgo también, para hacer balanitis uretritis, sí, eso también. Ok, entonces a esta paciente en la que estamos pensando infección urinaria, se le ha pedido simplemente un examen de orina, ¿ya? Que cuesta de 6 a 10 dólares, nada más. A ver si con esto llegamos al diagnóstico. Entonces los resultados son estos, miren doctores, nos indica que el color es amarillo turbio, no es normal. La densidad es 1020, está normal. pH de 6. Sin embargo, hay proteínas de una cruz. O sea que Ahí está más. Eso no debería haber, ¿no es cierto? No tiene que haber proteína. Glucosa negativo. está bien. ¿Qué sería proteína? Nitritos positivo. Está mal. ¿Ya? Esterasa leucocitaria que nos pusieron. La esterasa leucocitaria es una enzima de los leucocitos, cuya presencia nos indica que hay leucocitos en la orina. ¿Ya? Entonces, aquí está positiva y altamente positiva. ¿Sí? Y hay también presencia de algo de sangre en la orina. Entonces, el diagnóstico como por hemo tenemos proteinuria y leucocituria, ¿no es cierto? Más hematuria. 3 cosas tenemos positivas ahorita, ¿no es cierto? Al microscópico, dame un segundito, terminemos de leer, ¿ya?
tenemos 40 a 50 leucocitos por campo, lo cual ya no es normal. Hay, y se confirma la hematuria, de 5 a 10 por campo. Y nos indica que hay muchas bacterias en la orina. Cilindros leucocitarios presentes. Y células epiteliales escasas. ¿Qué diagnóstico tiene la paciente? Mala filtración Una al bacteria glomérulo, grande. pues está saliendo. Ya, entonces, primero se confirma la infección urinaria. Dime, De los- El dolor está al inicio, en la mitad o al final. ¿de qué? Por el momento solo nos dice que tiene disuria. Porque claro, hay que ver, luego les van a indicar que tenemos que ver si la disuria es inicial, terminal o media. Eso ya también nos va a aportar más, ¿de acuerdo? Pero en este punto, con estos datos, sabemos que está con una infección urinaria. Tiene nitritos positivos, tiene bacterias, tiene leucocitos y además tiene clínica, ¿no? Tiene molestias urinarias, tiene fiebre y escalofríos, ¿ya? Ahora, desde una perspectiva general, recuerden que el 50% de mujeres puede presentar cistitis asintomática. Es decir, si ustedes, por ejemplo, son mujeres jóvenes en edad fértil, les hacemos un hemo, posiblemente 2 esté con una infección urinaria leve asintomática. ¿Ya? Esa es la estadística normalmente. Entonces, en este caso, ya vemos que no es tan asintomática, ya está generando dolor e incluso respuesta inflamatoria, está con escalofríos y todo lo demás. Y aquí viene lo que justamente ellos nos decían. ¿El problema está en la vejiga o estará en otro lado? La infección, ¿dónde se asentó? Un poco más de arriba. ¿Qué nos hace pensar que está más de arriba? Proteinuria. Por la proteinuria. Entonces, esto se conoce como pielonefritis. Es la típica paciente con pielonefritis. ¿De acuerdo? Diagnóstico hecho, tratamiento antibiótico. Sí. ¿Qué se gastó la paciente? $10 y la consulta con la Melanie que cuesta 70. ¿Qué es caro? ¿Ya? Sí, tiene cara de Si Nada más. hay eritrocitos en la sangre, ¿siempre va a haber bilirrubina? No. ¿No? Para nada. Indicaban presencia de gamma. Por eso. ¿Cuál es la bacteria que normalmente genera la infección con más frecuencia? Escherichia coli. Así es. ¿Ya? La bilirrubina es un producto de derivación de la hemoglobina. Es cuando tenemos hemólisis en el torrente sanguíneo y se filtra hacia la orina. O sea, ¿Ya? no tiene nada que ver si es que hay eritrocitos. No, porque si están enteros, no, para nada. Ok, estamos claros entonces. Entendimos cómo llegamos al diagnóstico. Vamos a tenemos otro caso. Esteban, de 12 años, consulta por tener edema facial matutino y dice que ha aumentado de peso. 12 años, ¿no? Y su orina dice que es espumosa. No tiene antecedentes de importancia. ¿Ok? En el examen físico se ve un edema palpebral y a nivel de los tobillos. ¿Ya? Está con los ojos hinchados y está con edema en los tobillos. La tensión arterial del paciente es de 110/70 y dice que ha ganado más de 4 kilos en 2 semanas. ¿Cuál puede ser una causa de ganar peso de manera rápida y abrupta? El incremento en la cantidad de líquidos en tu cuerpo, ¿ya? Pero sin embargo vamos a cambiarle un poquito estos términos. No le vamos a decir retención de líquidos porque suena como lo que hablan las abuelitas, ¿no es cierto? Dales en la cabeza. Gracias. Dales nomás otra vez. Oye, pero suavito, no, era mentira, es muy literal. Para pedirle disculpas. Eso, ¿no? Está bueno. A ver. Ok, entonces, normalmente, cuando nosotros ingerimos cierta cantidad de líquido, tenemos que excretar la misma cantidad de líquido. Eso se conoce como balance hídrico. Nosotros ingerimos líquido a través de la dieta, a través de la comida e incluso generamos líquido en nuestras reacciones metabólicas. Todo este líquido que nosotros ingerimos es la misma cantidad que tenemos que excretarlo para que el cuerpo se mantenga en homeostasis. ¿Cómo excretamos el líquido? Si bien es cierto, la mayor parte de agua que excretamos es a través de la orina. Eso es muy cierto. Pero también lo hacemos de otras maneras. El sudor no mucho porque depende mucho de las actividades. En un día como el que estaban ustedes ahorita con mucho frío, no vas a sudar nada. Entonces puedes en un día
eliminar 100 ml por sudor, y si juegas un partido de fútbol puedes eliminar hasta 8 litros por sudor. Entonces es muy variable, ¿de acuerdo? Pero lo que sí se mantiene constante es a través de la respiración y la evaporación cutánea. Estas maneras como perdemos líquido que no las percibimos se conocen como las pérdidas insensibles y se calculan multiplicando tu peso por 10, ¿ya? Entonces, si una paciente pesa 50 kilos, sus insensibles serán 500 ml al día, ¿de acuerdo? Obviamente, si es que una paciente tiene taquipnea porque está con fiebre, porque está con neumonía, esto va a aumentar también, ¿de acuerdo? Estamos hablando en condiciones normales. Entonces, a las insensibles le sumo la cantidad de orina y de eso comparo con lo que normalmente ingiere el paciente de líquidos. Obviamente, en condiciones normales es muy difícil de saber. En el hospital es más sencillo porque sabes qué cantidad de líquido le estás pasando. Y si el paciente está comiendo, sabemos que la dieta del hospital y qué dieta del hospital, según la que le estemos pasando, qué cantidad de líquido tiene. Entonces, lo que hacemos es unir lo que ingiere, unir lo que excreta y hacemos un cálculo, ¿sí? Si nosotros vemos que el cálculo es 0, el balance es neutro y el paciente está normal. Pues si a mi paciente le hemos dado 3000 de líquidos y solo ha orinado 2000, restado las insensibles y todo lo demás, ¿qué es lo que está pasando? Se ha quedado con 1000 más de líquido. Eso se llama balance positivo. ¿De acuerdo? Porque ha ganado líquido. ¿Sí? Si a un paciente le damos, por ejemplo, 2000 de líquido y orina 4000, sumado a las insensibles, ¿qué está pasando? Está perdiendo. Eso se llama balance negativo de 2000. Eso van a escuchar todo el tiempo en el hospital. ¿Sí? Balance positivo, balance negativo. Y entendemos qué es lo que tenemos. Entonces, en lugar de decir retención de líquidos, ¿qué tiene este paciente? Está con un balance positivo, ¿no es cierto? Posiblemente entendemos que está reteniendo líquidos, ¿no es cierto? Pero técnicamente el término sería esto. ¿Ok? Hasta aquí quizá alguna hipótesis diagnóstica con este caso. ¿Es un aumento de proteínas o de sangre? Vamos a ver qué es lo que sucede. Posiblemente todavía no tengan claro, pero vamos a ver el examen de orina a ver si nos ayuda un poco, ¿de acuerdo? Y nos explica todo lo que tenga el paciente. Por el momento sabemos que es un paciente pediátrico que está con balance positivo, ¿no es cierto? Recuerden, incremento de peso de manera brusca, aumento de líquido, balance positivo. Por eso es que en los hospitales les pesamos a los pacientes todos los días, porque es una manera de saber si es que nos estamos yendo de más con los líquidos o no. ¿De acuerdo? Sí, me extraña, profe. Muy bien. Que se van a comunicar más señales por la vida. Vamos. En el examen de orina de nuestro paciente nos indica lo siguiente. Color amarillo oscuro. ¿Qué nos indicaría eso? Alta concentración. Que está muy concentrado. Significa que se confirma que está reteniendo agua, ¿no es cierto? Densidad normal, pH normal. Miren las proteínas. 3 cruces. Se está botando una cantidad importantísima de proteínas por la orina. Glucosa negativo, nitritos negativo, esterasa leucocitaria negativa, hemoglobina negativa. A nivel del microscópico nos indica que tenemos leucocitos 0,2 por campo, normal. Hematíes 0,2 por campo, normal. Cilindros grasos presentes. Células epiteliales y bacterias normales, si no las encontramos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el diagnóstico por hemo de este paciente? Es una proteinuria masiva, está con 3 cruces de proteínas, ¿no es cierto? ¿Justifica esto la clínica del paciente? ¿Por qué? Al perder las proteínas, ¿qué es lo que pasa en el torrente sanguíneo? Nos cambiamos de capítulo y regresamos un poquito. Perdemos la presión oncótica capilar. ¿Qué retiene la sangre? Al no tener presión oncótica capilar, la presión hidrostática capilar va a aumentar y va a sacar el líquido desde el vaso sanguíneo hacia el intersticio, a que me justifique el edema, ¿no es cierto? Si yo estoy perdiendo muchas proteínas, me acuerdo que está aumentando de peso. Está aumentando, por eso que está reteniendo. Aparte de eso, me acuerdo que elementos como los lípidos, colesterol y triglicéridos tienen que ser transportados con proteínas. Si no tengo proteínas porque las estoy botando por el riñón, estos elementos van a estar libres en la sangre.
Si le hago a este paciente un examen de sangre, el colesterol está elevado y los triglicéridos también, ¿ya? Porque estos se transportan mediante las HDL, LDL y los kilomicrones, ¿ya? Entonces, como no tengo estas proteínas y los triglicéridos están elevados, se filtran también por el glomérulo y aquí me justifica estos cilindros grasos, ¿de acuerdo? Significa que en algún momento este glomérulo perdió la capacidad de no filtrar las proteínas. Es decir, o se aumentaron el diámetro de los poros o simplemente la carga negativa desapareció. Yo creo que es lo segundo, porque si hubiera aumentado la carga de los poros, tuviera también filtración de glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿no es cierto? Se filtrarían más cosas. En este caso, lo único que se está filtrando son proteínas, más no células, ¿no es cierto? Entonces, se quitó la carga negativa, que era lo que se acuerdan, repelía las proteínas, y esto es lo que está provocando todo esto. Esto, doctores, se llama síndrome nefrótico. Es el típico paciente con síndrome nefrótico, ¿ya? Paciente pediátrico que sufrió y que es una respuesta a una enfermedad autoinmunitaria en donde sus propios anticuerpos van donde los podocitos y atacan justo la región que genera la carga negativa, ¿sí? Normalmente suele ser secundario a una infección bacteriana previa en los pacientes pediátricos. Es típico de los pacientes jóvenes o pediátricos, ¿de acuerdo? Proteinuria masiva, hipercolesterolemia, edema. ¿Ya? ¿Nefrítico existe? Síndrome Sí, nefrítico. ya vamos por ahí. Lo de alta concentración en la orina también no significaría... Ah, no, porque las proteínas no afectan la dosis. Entonces estamos claros, ¿no es cierto? Entonces llegamos del diagnóstico una vez más solo con un examen de orina, ¿no es cierto? Corticoides. Puro corticoide. ¿Qué causa este síndrome, profe? Hay que darle ajustado a la edad. ¿Vale? ¿Qué es lo que causa este síndrome? Como te comento, suele estar causado por una infección bacteriana previa, ¿sí? Y de una reacción autoinmunitaria cruzada. Vamos al siguiente caso. Otro niño. Recuerden que el 90% de pacientes que ustedes van a atender, tanto sean generales y se van a hacer la RAR, son niños y embarazadas. ¿Ya? Al menos al principio. Así que tenemos que estar ahí. Bueno, los niños son otro mundo, pero nos ayudan justamente para entender ciertas características fisiológicas, ¿no? Paciente Carlitos de 8 años. Viene porque tiene orina oscura de color a la Coca-Cola. Este término también tiene un nombre semiológico. Esto cuando el paciente dice que mi orina está negra, como el té de la Coca-Cola, se conoce como coluria. ¿Ya? Coluria. Entonces el paciente está colúrico, ¿no es cierto? También tiene edema facial. Y a diferencia del anterior, dice que está con malestar general. ¿Ya? Dice que hace 2 semanas tuvo una faringoamigdalitis importante. Y al examen físico hay edema palpebral. Miren la tensión arterial cómo está. Doc, ¿por qué el edema se da en esos dos lugares? ¿Por qué edema se da ahí? En esos dos, en los tobillos y... Primero, la zona más susceptible para generar edema es la región de los párpados por el grosor de la piel que tú tienes aquí. Aquí no tienes grasa, entonces cuando incrementa el líquido es más fácil y se evidencia mucho más claro en los párpados. 1. Y 2, en los tobillos por la gravedad. Entonces cuando ves que un paciente se le está hidratando demasiado, los famosos residentes, a veces que se les va la mano con el agua, le ven al paciente, ¿cómo le va, señor? Muy bien, y le ves chino. Ya, y le ves al residente y ya sabe que le castigaste ya. ¿Cierto? Como todo paciente con pancreatitis, yo le voy a ver, ¿cómo está? Súper bien, doctor, le voy a ver. Bien, doctor, así como, está bien, pero está sobrehidratado, ¿no es cierto? Pero está bien, bien hidratado. Ok, ya con la presión elevada, miren, 130-85 para 8 años es muy elevada. La frecuencia cardíaca, ¿qué opinan? 90. Sí, pero es un niño. Acuérdate que en cambio los niños manejan presiones altas, ¿no es cierto? Entonces posiblemente entre elevada y no es cierto? ¿Algún indicio de qué es lo que puede pasar con este paciente? Yo sé que en unos 2 años con estos datos ya saben qué es lo que tiene, pero vamos a considerar que este antecedente de faringoamigdalitis ya nos da una pauta. Vamos a ver qué es lo que pasa en el examen de orina, ¿de acuerdo?
El color de la orina, marrón oscuro. ¿Ya? Confirma lo que el paciente nos dijo, ¿no es cierto? La densidad está normal, el pH está normal, hay proteinuria, no como en el anterior, solo 2 cruces, pero sí hay proteinuria, lo que indica que hay daño glomerular, ¿sí o no? Glucosa no hay, nitritos no hay, esterasa leucocitaria está ligeramente positiva, ¿ya? O hay infección o inflamación, una de dos. Hay hemoglobina 2 cruces, ¿ya? En el microscópico, de hecho, veo que hay hematíes, glóbulos rojos, pero veo que muchos de ellos están dismórficos, están amorfos, ¿ya? Hay leucocitos, hay cilindros hemáticos, hay uno que otro cilindro granuloso. Cilindros granulosos son los neutrófilos que también se filtran por los túbulos, y pocas células epiteliales. Con este dato, ¿qué estamos observando? ¿A dónde me apunta el problema del paciente con este examen de orina? ¿A qué parte anatómica? Al glomérulo. ¿Por qué? Porque a diferencia del anterior, se acuerdan que en el anterior solo estaba filtrando proteínas, ¿no es cierto? Pero en este caso, ¿qué está filtrando? Casi todo, ¿no es cierto? Proteínas, células, leucocitos y todo lo demás. Entonces es un problema importante a nivel glomerular, ¿sí? Entonces parece que el glomérulo está de por sí dañado, está inflamado, ¿sí? ¿Cómo se conoce? ¿Qué término le damos cuando algo está inflamado? Entonces, ¿cómo será lo que tiene el paciente? Él está con una glomerulonefritis. ¿Será infecciosa? Sí. ¿Está con fiebre el paciente? No. No está con fiebre. No tiene respuesta inflamatoria, ¿no es cierto? ¿Tiene bacterias en la orina? No tiene. ¿Qué pasó? Antecedente, faringoamigdalitis hace 2 semanas. Algo parecido al anterior. Lo mismo, los pacientes que tienen faringoamigdalitis, infección por el estreptococo beta hemolítico o ciertas infecciones respiratorias tienen 2 posibles caminos. No siempre sucede, pero pueden pasar estos casos. Uno, el caso anterior, un síndrome nefrótico. Y el otro, que se llama glomerulonefritis post-streptocócica, en donde, después de una infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, formas anticuerpos en contra de este bicho y tus anticuerpos van y atacan a los pocitos del glomérulo y de hecho lo destruyen, ¿sí? Y consecuentemente tenemos estas características, ¿ok? Está hipertenso porque el riñón está funcionando mal, está hematúrico y tiene todas estas características que me indican un daño a nivel glomerular. Entonces aquí el antecedente clave del paciente para llegar al diagnóstico, ¿cuál fue? La infección faríngea que tuvo hace 2 semanas, ¿de acuerdo? Tratamientos igual, corticoides. La orina era este negra, paciente. dijo. Sí. Creo que hemos visto que había una bacteria que como que eliminaba era un metabolito o algo, y que era cuando se excretaba, que se oxidaba con el... Claro, también puede ser, pero en este caso no tenemos reporte de bacterias ni en el microscopio. ¿Y por qué sería la, ¿Por qué crees que se ve negra? Y pues, la alta concentración? está concentrado porque está con edema y aparte está hematúrico, ¿no? Entonces esto puede ser la causa. ¿Sí? Es también causa... Exactamente. Estamos claros. Entonces, glomerulonefritis. Post-streptocócica en este caso. ¿Ok? Y vamos al último caso. Este último casito nos dice: Laura, de 35 años, es una paciente adulta. Viene por dolor súbito, intenso, tipo cólico. Tipo cólico significa que va y viene, que va y viene. En flanco izquierdo, que se dirige hacia la ingle. Tiene náuseas y nos dice que su orina está con sangre, dice que tiene hematuria. Único antecedente, que tiene dieta alta en proteínas. No hay cristales, ¿verdad? Al examen físico, es de internista de una los exámenes. De poquito. Vamos paso a paso. Es como internista, se va a pedirte todo. Ahora el examen físico. Dolor intenso en la puño percusión izquierda. Tensión arterial 135/85. ¿Qué tal está esa presión arterial? Pero la frecuencia cardíaca está de 105. Igual alto puede ser por el dolor. Exactamente, porque no hay fiebre, ¿no?
Ya, entonces la causa de la frecuencia cardíaca elevada no es la fiebre, posiblemente sucede el dolor y esto esté provocando la tensión arterial elevada también. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Algún indicio, algún posible diagnóstico? Cálculo del riñón. ¿Por qué? Porque una tiene dolor súbito, tiene náuseas, tiene cólicos, entonces Ya, ok. No, y principalmente está en el flanco. El flanco es Ya, de- la clínica es muy sugestiva, ¿no es cierto? Un dolor que aparece de manera súbita, de intensidad 10/10 y que se da hacia la ingle o la región genital, ¿no es cierto? ¿Qué esperaríamos de encontrar en el examen de orina? Ya, bueno, cristales que indican que hay sedimentos, ¿no es cierto? O acumulación de calcio. ¿Qué más? ¿Por qué matriz? Hematuria. Hematuria. ¿Pero por qué? Porque se lastima el uréter. Vamos a ver. Color rosado. Lo que puede confirmar la hematuria, ¿no es cierto? Densidad y pH normales. Hay proteínas de una cruz. Glucosa negativo, nitritos negativo, esterasa negativa, hemoglobina positiva. Y en el microscópico me encuentro con hematías de 30 a 50 por campo. Pero estos, a diferencia de los anteriores, son de forma normal. Significa que no pasaron por el túbulo renal, sino que se mezclaron con la orina en otro lado, ¿no es cierto? Leucocitos negativos, hay cristales de oxalato de calcio, no hay cilindros, no hay células epiteliales y no hay bacterias. ¿Cuál es el diagnóstico? Porque el cálculo te da hematuria. Porque va lastimando el uréter. Exactamente. Si ustedes ven al microscopio cómo son los cálculos, tienen literalmente espinas. Y el rato que van descendiendo, que es cuando provocan el dolor, generan lesiones a nivel de la uretra. Y como ya estamos lejos del glomérulo, estos de Matiz son normales. Se mezclan con la orina y tengo consecuentemente una hematuria. Recuerden que puedo tener dos tipos de hematuria. La macroscópica, cuando el paciente la puede o el médico la puede visualizar, o la microscópica, que es visible solo con el examen de orina. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, hemos hecho el diagnóstico de 4 entidades con un solo examen, que es el examen de orina. Aquí les voy a pasar más tardecito este documento, en donde pueden ver esta tablita, en donde nosotros estamos aquí comparando los 4 casos: pielonefritis, síndrome nefrótico, glomerulonefritis, litiasis renal, y qué hallazgos relevantes tengo en el examen físico en estos casos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una especie de test final entre todos. Les voy a leer un examen puntual de orina rápido, van a decir qué es lo que tiene el paciente. Color marrón, densidad normal, proteínas 2 cruces, hemoglobina 2 cruces, leucocitos altos, hematíes más de 50, todos dismórficos, cilindros hemáticos. Primero, ¿cuál es la alteración principal en este examen? ¿Qué tiene? Proteínas, leucocituria y hematuria. Pero raros. Y exactamente. ¿El problema es un problema tubular o glomerular? Glomerular. Diagnóstico de este paciente: glomerulonefritis. Muy bien. ¿Qué pensaríamos o qué antecedente me iba a sospechar en este diagnóstico? Es que es un paciente pediátrico. Infección respiratoria previa hace poco tiempo. ¿Ya? Y correlacionemos. Miren, aquí tenemos cilindros grasos. ¿Con qué va? Glomerulonefritis, litiasis renal, pielonefritis o síndrome nefrótico. Con Cilindros grasos. ¿Con qué le uno? ¿Con glomerulonefritis, litiasis renal, pielonefritis o síndrome nefrótico? glomerulonefritis. Creo que era el síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico. Acuérdense que nefrótico es solo pérdida de proteínas, ¿no es cierto? Ya. Hematuria con cristales de oxalato, ¿con qué va? Litiasis renal, ¿no es cierto? Leucocituria, nitritos y bacterias, ¿con qué van? Pielonefritis. Y cilindros hemáticos y hematíes dismórficos. Listo, doctor, ya saben de un examen de orina entonces. Gracias.